Esta conferencia comenzará a grabarse. Vale, muy buenas noches. Yo soy Félix Orozco y estás entonces en la clase número 2 de esto que es el seminario de grafología infantil como preámbulo inclusive al curso especializado de grafología científica, donde aprenderás a analizar toda la personalidad, inclusive a descubrir más adelante elementos de posible mentira. Eso es como un bono adicional que les quiero regalar allí. Aprenderemos también a analizar y interpretar la firma. Pero bueno, estuvimos entonces en la clase 1 hablando de las bases del concepto fundamental de la grafología y hoy continuamos entonces. Tenemos una frase muy importante que dice: la escritura hace hablar al silencio. ¿Por qué? Porque quien escribe es el cerebro, es el que está escribiendo, el que está plasmando la información, y la grafología es la ciencia que analiza la personalidad a través de la escritura. Y entonces cada rasgo gráfico que se escribe está proyectando una información. Y hablábamos ahorita fuera de la grabación, recordando un poquito los conceptos, que una persona cuando uno coloca los puntos de las IES está asociado a una falta de equilibrio en la memoria, que es un poquito despistado, un poquito olvidadizo, que cuando una persona escribe acostado a la izquierda, ¿quién me escribe allí? ¿Qué significa acostado a la izquierda? A la izquierda, y los palitos acostados a la derecha, ¿qué significa? Exacto. La escritura que está hacia la izquierda está asociada a la timidez, a la introversión, ¿sí? Al ensimismamiento. Y exacto, genial, Claudia, a la derecha más social, extrovertido, comunicativo, una persona con posibilidad de hablar, de conversar, de hacer amigos, que le gusta viajar, le gusta moverse siempre de aquí a acá, le gusta encontrar cosas nuevas, conocer cosas nuevas. Bueno, esto es un tema bien interesante, vale, súper. Vamos entonces a continuar hoy con nuestra temática. Vamos a terminar una primera fase de este seminario. Estamos hablando algunos elementos. Recordemos que tengamos los micros cerrados, por favor, para evitar allí los feedback. Y un tema muy importante, además de lo que hablamos la vez pasada, la semana pasada, en la clase pasada, de que el cerebro y las funciones del lóbulo cerebral y todo este tema, es entender que nosotros tenemos una mente consciente y también tenemos una mente inconsciente. Y resulta que nosotros estamos escribiendo realmente es desde nuestra mente inconsciente. Al igual que hablar, caminar, cepillarnos los dientes y tantas cosas, simplemente se fluye este proceso. Y la mente inconsciente está alojada en una parte de nuestro cerebro que se llama la parte reptílica o el cerebro reptil o el cerebro reptílico, está alejado allí. Y esa parte de nuestro cerebro o cerebro reptílico es donde está alojada la mente inconsciente. Y ahí están todas las funciones básicas: respirar, comer, dormir, el deseo, el querer controlar, bueno, todos estos elementos que están aquí. Miremos así rápidamente cómo ahí tenemos estas funciones de nuestro cerebro. Recordemos que tenemos 3 cerebros. No sé si recuerdan a Paul MacLean. ¿Alguien se acuerda de Paul MacLean? Paul MacLean, se los escribo por aquí. Está mi chat. Paul MacLean, voy a escribir acá. Paul MacLean, un neurocientífico norteamericano, murió en el 2007, creo, dio un gran aporte y es el tema del cerebro triuno. Él hizo un análisis y una investigación y encontró que el cerebro no es un cerebro, sino que son 3 cerebros en uno, ¿sí? Conectados, que fueron fruto del resultado de un proceso evolutivo de los vertebrados de más de 4.800 millones de años, ¿sí? Recordemos que los primeros vertebrados que estuvieron sobre la Tierra fueron los grandes dinosaurios. Ellos eran reptiles y ahí aparece el cerebro reptílico. Aquí lo estás viendo. Y el cerebro reptílico, acá. El cerebro reptílico contiene todo el tema del sentido territorial, agresivo, reproductivo. Perdón, que no estaba colocando las diapositivas. Te ofrezco disculpas. Ya. Ahora sí. Vale. Listo. Aquí tenemos entonces. Listo. Aquí tenemos entonces nuestro cerebro. La diapositiva que tenía antes era, bueno, la que ustedes habían visto, entonces no nos hemos perdido de nada.
Listo. Si no ven la diapositiva, porfa, escríbanme que de pronto a veces la quito para explicarle más en cámara, que me veo más grande, explicarle con el tablero y bueno, que no se me vaya a olvidar nuevamente activar para que esté allí la diapositiva. ¿Listo? Me avisan, güey. ¿Trato? Ok, trato. Entonces les decía que nuestro cerebro, aquí tenemos nuestro cerebro, tenemos el cerebro reptílico, y es en donde está alojada la mente inconsciente. Entonces, allí en la mente inconsciente es donde están todas estas funciones básicas. El cerebro reptílico, como les decía, es el que se construye realmente desde los reptiles y ellos serán o siguen siendo, ¿no?, agresivos, territoriales. Y su reproducción, ¿recuerdan cómo se reproducían o cómo se reproducen aún los reptiles? ¿Cómo se reproducen los reptiles? ¿Mediante qué? ¿Quién me escribe? ¿Mediante qué? Los reptiles. ¿Cómo es la reproducción de los reptiles? Mediante huevos. Es una reproducción ovípara. ¿Ok? Ahora, luego viene otro proceso en que los vertebrados ya no solamente algunos pasan a ser de reptiles, pasan a ser vivíparos, es decir, mamíferos. Y ya te vas a enterar por qué estoy hablando de todo esto, cuando estamos hablando de grafología, pero para que contextualicemos, y recuerda que estamos en un tema académico y es importante que tengamos las fundamentaciones de las cosas. Entonces, el cerebro de los mamíferos se construye, además de tener el reptílico, se construye una zona que es el famoso cerebro límbico. Yo sé que ustedes lo han estudiado. El cerebro límbico, que es el cerebro de las emociones, el cerebro de los sentimientos, donde están todas las sensaciones allí, en ese proceso. Ahí están. De hecho, el cerebro límbico es el encargado o el culpable, si lo quieres llamar, de que nos enamoremos, de que odiemos, de que sintamos. Eso de que te amo con todo el corazón, no es tan así realmente. Te amo es con todo mi límbico, te estoy amando, porque es allí donde se construyen realmente mediante neurotransmisores todas estas sensaciones, ¿cierto? De dopamina, serotonina, ansiolina, la misma adrenalina, y que en últimas hacen que nosotros generemos toda esta serie de emociones y de sentimientos y sensaciones que están allí. ¿Sí? Luego más adelante entonces viene la construcción de la neocorteza, acá, que es la evolución ya del sujeto, del ser humano como tal, que construye. Entonces estos cerebros se conectan y se enlazan. Ahora, cada una de estos cerebros, cada uno de estos cerebros nos está conteniendo una mente. Está la mente consciente, que está en la neocorteza, y esta es la mente que piensa, la mente de la lógica. Luego está la mente subconsciente, que está alojado en el límbico, y esta mente no piensa, solamente siente. Y por último está la mente inconsciente, y es la mente que actúa. De modo que la mente inconsciente no piensa, solamente actúa. La mente subconsciente tampoco piensa, solamente siente. Y la mente consciente es la única mente que piensa, es la de la lógica. Ahora, mira cómo es el proceso de manifestación realmente en esto. Y es que nosotros interiorizamos y procesamos una información desde el subconsciente, también desde el consciente, y luego esta ya baja al inconsciente y terminamos simplemente reaccionando y actuando de una manera particular. Ahora, nosotros por experiencias, por trayectorias, se empiezan a generar ciertas creencias en nosotros. Por ejemplo, hay unas creencias limitantes como el miedo, bueno, y en fin. Y aquellas personas que son tímidas, que son nerviosas, que son miedosas, que ya son procesos que se interiorizó entre el consciente y el subconsciente, se baja la información al inconsciente, que es el que va a actuar. Por ejemplo, hablemos del miedo a los truenos, los rayos. Hay una lluvia y truena, y entonces tu consciente ya realmente en algún momento recibió una información en donde aprendió que cuando tronaba había que sentir en el subconsciente miedo. Y el subconsciente manda una información al reptílico, que es el que actúa. Entonces hay que meterse
debajo de las cobijas, sabe que meterse debajo de las faldas de la mamá. Bueno, en fin, crecimos y esa información quedó metida en nuestro inconsciente. Ahora, en este momento ya somos adultos, truena y ya conscientemente ni siquiera sabemos por qué le tenemos miedo. Si ya sabemos que ese trueno, por Dios, cayó por allá a no sé cuántos kilómetros y no cayó aquí cerca. Eso lo sabemos desde el consciente. Pero ¿qué pasa? Inconscientemente la información ya está metida ahí y ya no hay nada que hacer, ya actuamos. Y a menos, repito, a menos de que se haga un proceso de reprogramación del sujeto, de hacer una resignificación, de hacer un replanteamiento, bueno, en fin, la técnica que se quiera hacer, eso va a seguir igual durante toda la vida. ¿Dónde entra la escritura? Y es que recuerda que nosotros simplemente estamos a través de la escritura proyectando, miren aquí, proyectando nuestra personalidad. ¿En qué? En las diferentes formas de escribir. Entonces, una persona miedosa, ¿cómo creen que escribirá una persona? ¿Acostado a la derecha o acostado a la izquierda? ¿Quién me dice? ¿Quién me escribe por aquí? Depende. Sí, también, pero por lo general, una persona tímida, nerviosa, miedosa, introvertida, exacto, va a la izquierda. Y ahorita más adelante les voy a explicar desde el contexto de un autor que es Max Pulver, por qué este tema de la introversión y el temor está asociado con la izquierda y por qué el tema de la extroversión está asociado con la derecha. Entonces, simplemente esto es para que nos ubiquemos y contextualicemos en la información. Vale, sigamos acá. Dice Crepius Yemen, ¿te acuerdan? Les hablaba que fue el que nos dio los 7 géneros, ¿se acuerdan? El orden, la inclinación, la dirección, el tamaño, la presión, la forma y la velocidad, que nos daba unos rasgos muy particulares, que la inclinación que mencionábamos hace un momento, que si va acostado a la derecha o acostado a la izquierda, nos está hablando del contacto social, que a partir de ahora cada vez que tú ves una persona que todos sus palitos van acostado a la derecha, tú dices, lo más probable es que esta persona sea extrovertida, y que si está acostado a la derecha, izquierda, perdón, tú dices, lo más probable es que esta persona es algo tímida, algo introvertida. Y entonces todos estos elementos nos van dando toda esta información. ¿Listo? Ahora, aplicaciones de la grafología. Si decidieras aprender grafología, igual te pregunto, ¿te gustaría aprender grafología? Realmente, aprender, estudiar todo este proceso. Tiene muchas aplicaciones la grafología, por eso, por ejemplo, la podrías estar aplicando en el, ¿cierto? Chévere, Gina. En el contexto laboral, ¿quién hace selección de personal por aquí? ¿Quién hace selección de personal? Súper, Claudia, genial. ¿Quién hace selección? Y les doy un dato interesante. De hecho, yo hago pruebas para procesos de selección a través de la escritura. Y es algo bien interesante porque la escritura no se puede cambiar, no se puede invalidar. No sé si alguna vez ustedes han querido hacer en una hoja en blanco, sin rayas, es que tengo que escribir este informe que la letra me quede bonita. ¿Sí? ¿Alguna vez han intentado, querido hacer eso? Escribir bien, bonito. Y el primer renglón les queda muy bonito. Segundo renglón, bueno, les queda más o menos, ¿eh? Tercer renglón, de ahí para abajo, ¿cómo queda? Ya, el despelote, el desorden, ¿cierto? Ahí va todo este asunto. ¿Por qué? Porque recuerda, lo mencionábamos hace un momento, escribimos desde la mente inconsciente que está en el cerebro reptílico. Y déjame recordarte que el cerebro reptílico es el cerebro más fuerte. Es decir, el que domina nuestra vida es el cerebro reptílico. Nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestras necesidades, todo lo dirige nuestro cerebro reptílico, que es el que contiene, bueno, este tema de la mente inconsciente. Entonces, en el tema laboral no hay cómo invalidar una prueba. De pronto, ahorita con toda la información que hay en Internet, hay muchos candidatos, postulantes para un cargo laboral. No sé si te ha pasado. ¿Quién es psicóloga por acá? ¿Psicóloga? Sí, escríbeme, yo. Que una amiga tiene una entrevista laboral
y te llama en la noche, ay amiga, ay Clau, ¿cómo te parece que me van a hacer prueba de selección de personal? Y ya me averigüé y me dijeron que me van a hacer el que dice Guarte, sí, porque no lo saben pronunciar, ¿no? Lo pronuncian Guarte, bueno, ¿no? Guarte, no, es Guarte, dices tú. Y entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces, bueno, no sé si tú eres muy buena amiga, le dices, mira, esa es una prueba de personalidad, es un test proyectivo, que tiene sus bases en la proyección de ciertos grafismos que tienes que hacer en unos cuadritos y haz en el primer campo, haz un dibujito así. No vayas a hacer esto así porque eso significa que tal cosa. En el campo 8, ojo, esa rayita, no sé, dibuja una sombrilla. Bueno, los que son psicólogos sé que me están entendiendo perfectamente, ¿eh? Y bueno, entonces la información se filtra, ¿eh? De todo, de cómo se un test proyectivo, se contamina, todo lo demás. En fin, pero ¿qué pasa? Recuerda que el Wordpad precisamente tiene una parte donde hay que escribir, ¿ah? Escribir. Cuál le gustó, cuál hizo primero, cuál le costó más trabajo, bueno, en fin. Ahí en la escritura hay una información. Y entonces si el candidato, si el reclutador, el psicólogo reclutador también tiene conocimientos, bases en la grafología, sencillamente los dibujos que hagan cada campo o cada cuadrante del Wordpad tiene que reflejar y proyectar lo mismo que en la escritura. Porque, por ejemplo, en ese campo, del campo 8, ya que hablamos de ese campo 8, ¿se acuerdan? Así rápidamente, que tiene un arquetipo así. Casi todos hacen voy a quitar aquí para ampliar la pantalla. Casi todos hacen una sombrilla, ¿eh? ¿Cierto? Casi todos hacen una sombrilla. Así la gente casi todos hacen una sombrilla y colocan lluvia y toda la cosa. Y entonces tú le dices, no, si quieres a la sombrilla, pero no hagas nada arriba, porque eso significa que a veces no te vas a sujetar a la norma. Si todos los dibujitos los colocas debajo del cosito, entonces ya eso significa que eres una persona sumisa, obediente y todo el tema, ¿eh? ¿Vale? Sí, va y todo el tema. Claro, se autosabotea, uno no puede estar ahí diciéndole a la gente esas cosas. Además, por respeto al colega, ¿eh? El candidato de la empresa, que es el reclutador, la idea es que no le digamos eso, porque no, porque olvida la información. O sea, la idea simplemente le dices, responde lo que tú quieras, vete tranquilo, relajado, respira antes, no pienses en nada, esta noche duerme muy bien para que come, bueno, en fin, otro tipo de consejo para que pueda reaccionar y responder bien, míralo bien a la cara, cierto, bueno, todas las cosas, otro tipo de consejos, pero no soplarle o darle información de las pruebas. Pero en fin, y entonces, ¿qué pasa? La persona hace eso, ¿sí? La persona hace hace, pero toda su escritura, imagínate, es con puntas, ¿sí? Toda su escritura es con puntas. ¿Será que esa es una persona sumisa, sujeta a las normas y los parámetros? Tal vez no. Tal vez pueda estar entrando a tener dificultades con... Pues claro, ahí el psicólogo que tiene conocimiento de grafología dice, aquí hay una contradicción. Es posible que esta persona tenga un amiguito, una amiguita, y esto no coincide. Entonces vamos a invalidar esta prueba y vamos a hacer otra prueba. Fíjate que con la prueba laboral, yo lo único que necesito, no lo tengo aquí porque este mes no he hecho prueba laboral, una hoja en blanco sin rayas y la persona escribe, yo le hago unas preguntas, unas consignas, y ahí el sujeto me vota a través de su grafismo. Mire, esto es tan interesante, si cuenta con las competencias laborales, si cuenta con las competencias blandas, que ahora se habla mucho de eso, es decir, de las competencias aptitudinales, de manejo social, trabajo en equipo, tolerancia, la frustración, bueno, todo esto. Entonces, a mí la empresa me manda cuáles son las competencias que quieren evaluar y número 2, cuáles son las características del cargo a ocupar. ¿Por qué? Porque las competencias transversales, o es decir, las habilidades del sujeto para un cargo, por ejemplo, vendedor, no van a ser las mismas para un cargo de pronto de secretaria o de vigilante. Hay unos rasgos muy particulares. Por ejemplo, por experiencia en todo este proceso y con unos colegas que tienen empresas de selección de personal, uno de los cargos que más rota y más solicitan es el cargo de los asesores comerciales o vendedores.
te pide mucho, te pide mucho. Y hay unos rasgos muy particulares que me indican si la persona cuenta con las habilidades para vender o definitivamente vamos a meterlo en otro cargo laboral porque para vendedor no aplica. De pronto simplemente metió la hoja de vida porque necesita el trabajo y dice vender es fácil, pero hey, como dicen por ahí, zapatero tus zapatos, cada uno tiene sus competencias. Entonces, a través de la escritura se puede analizar y se puede interpretar, bueno, súper todo este proceso. ¿En qué otro se puede mirar? Aquí en el tema de las relaciones sociales, en la vida comercial, en los negocios, por ejemplo, si vas a hacer una sociedad con alguien, revisar si la persona tiene rasgos de honestidad, de lealtad, de sinceridad, si la persona es una persona emprendedora, entusiasta, optimista, o si por el contrario es una persona que va. Imagínate que es el contrato, ¿cierto? Y la persona viene y su firma es para abajo. ¿Se acuerdan que les dije que era la dirección de los renglones o de la escritura? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? La dirección, el estado de ánimo. Que cuando va hacia arriba, una persona optimista, emprendedora, de proyección, visionaria, pero si va hacia abajo, como decía por ahí, está enterrada como la yuca. Entonces, ¿qué pasa? Voy a hacer un negocio con una persona que es desanimada, que puede llegar a ser perezosa, en fin. Ahí ya me muestra. ¿Sí? Yo lo que le diría es si mientras me firma y le veo que la firma así hacia abajo en el contrato, le digo, ay, ¿cómo te parece que me acordé que dejé los frijoles puestos allá en el fogón? Dios mío, y no, aquí me los apagué. ¿Sabes qué? Espérame. De hecho, mañana, después hacemos eso. O no, yo te llamo. No me llames, yo te llamo. Sí, deja así. ¿Ok? Porque, bueno, es un tema muy interesante. En esto, ¿quiénes hacen clínica? ¿Quiénes hacen clínica? Por cierto, escríbanme ahí. Sé que Claudia me dijo que era psicóloga. ¿Quién más es psicóloga? Diana Patricia, Acer, Flor, Gina, Laura, Margarita, María Leticia, Mariana, Mónica, Nidia, Xiomari. ¿Quién más es psicólogo? Psicóloga. Ah, tengo solo mujeres por aquí, no tengo hombres. Como eso por ahí estoy bendito entre. Casi siempre me toca, no sé si es que a los hombres en porcentaje no les gusta mucho el tema de capacitarse. El tema de la clínica es bien interesante, porque como les mencionaba, la estructura muestra la personalidad. Y quienes hacen clínica, Mariana, tú sabes, que la mayoría de las veces, por no decir todas, pero podríamos decir que todas, los pacientes que van y dicen un motivo de consulta por el cual han ido, casi nunca es el real motivo de consulta. ¿Y qué tal si antes de que el paciente entre a tu cita contigo, tú le das una hoja en blanco y le dices, mira, hazme un favor, relátame los acontecimientos de tu venida para acá a la cita, a la entrevista y a la sesión? Y te empiezan. Allí su cerebro está conectado con la entrevista, con la cita, y él va a plasmar en el papel una información. Por ejemplo, le soplo, voy a quitar aquí un poquito. Le soplo. Si tú ves que el sujeto tiene que ser, repito, una hoja en blanco sin rayas, una hoja en blanco sin rayas, una hoja en blanco sin rayas, para que nos quede claro. Ahora, por supuesto, también se puede analizar con renglones, ¿no? Pero cuando tú quieres, recuerda que esto es una prueba, entonces necesitas el espacio gráfico adecuado. Si la persona te escribe muy pegado a la izquierda, 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 muy pegado. Allí ya nos está hablando unas marcadas tendencias. Ahorita que las vamos a profundizar, pero te las anticipo. Número uno, hay una fuerte tendencia inconsciente de irse al pasado, de pegarse al pasado. Por ende, podría tener un tema de celo también. Por ende, un tema también de egoísmo. Y también hay un elemento muy importante, una dependencia de la figura materna. Una dependencia de la figura materna. Yo siempre les digo a las chicas que están, como dice mi abuela, en edad de merecer, que están así, todos los chicos detrás de ustedes, como decimos en la costa, haciendo de los perros y todo el tema, pues, ¿no? Que te escriba, que te haga la firma, ¿sí? Y que te haga un poemita, bueno, qué sé yo. Y nota que si escriben muy pegado a la izquierda pueden estar pasando dos cosas. Número uno, puede ser celoso y te va a estar preguntando cosas de tu pasado
Y bueno, ya estamos en una edad en donde lo más probable es que no hemos tenido una sola pareja y bueno, ya han pasado ciertas cosas, bueno, en fin, de la vida, ¿no? Que vivimos y construimos y relacionamos con los demás. Y esta persona sí está muy marcado, pegado a la izquierda. Ojo a esto, pero eso va en una carta de amor. Es posible que se esté preguntando de tu pasado. Yo siempre he dicho, es que si los caballeros no tenemos memoria, las damas no tienen pasado. Y se construye desde el aquí y el ahora. Hacia adelante. Y otro tema es que puede que tenga una fuerte dependencia de la mamá. Imagínate, si te casas con esta persona, adivina dónde te va a llevar a vivir. ¿Mm? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y bueno, todos sabemos, ¿no? Los que somos casados, que es una delicia vivir con la suegra. ¿Cierto? Bueno, fíjate cómo te da toda esta información. Ahora, otro elemento más. Aquí. ¿Se acuerdan de la ventana de Johari? La ventana de Johari. Son dos psicólogos hermanos que lo que hacen es que hacen algo así para expresar las manifestaciones del sujeto. La puedes googlear, suena así, ventana de Johari, en donde cada cuadrante me está hablando de una información. Mira esto. Y cómo a través de la escritura puedes descubrir qué pasa. En donde en un cuadrante él habla, ya te muestro rápidamente, en donde en un cuadrante él dice lo que yo y los demás, y empiezo así, ¿sí? No con la norma, sí, como dicen, de educación, sino académico, porque primero es el yo y luego son los demás. De esa manera es la manifestación psicológica. Primero hay que ser para luego poder conectarse con los demás seres. Entonces, el yo, lo que yo y los demás sabemos de mí. Luego lo que yo y los demás no sabemos de mí. Luego lo que yo sé de mí, que los demás no, y luego lo que yo no sé de mí, que los demás sí, ya te lo coloco aquí. ¿Listo? ¿En dónde está eso? Número 1, el cuadrante donde lo que yo y los demás sabemos de mí. Número 2, lo que yo y los demás no sabemos de mí. Número, aquí 3, lo que yo no sé de mí, que los demás sí. Y número 4, lo que yo sé de mí, que los demás no. Entonces, fíjate que hay muchos elementos de nuestra vida que nosotros mismos no sabemos. Pero ¿sabe quién lo sabe? Yo mismo, pero mi inconsciente. Es decir, mi yo inconsciente sí sabe todo de mí. Nota, ventana de Johari, así como suena, la puedes googlear y la encuentras si por tanto no te acuerdas o no la conocías. Ventana de Johari. Nota que en algunas ocasiones tú has hecho o dicho cosas en donde tú dices, oh por Dios, me desconozco, es que yo jamás pensé que iba a decir eso. No sé ni qué me pasó. Yo no sabía que era así. No significa que no fueras así por el hecho de que no lo supieras. Lo que pasa es que no lo sabías, pero tu mente inconsciente sí lo sabía. A través de la escritura se plasma toda la mente inconsciente del sujeto. Por ejemplo, en algún momento yo estaba en una clase e hice unos rasgos gráficos y yo dije, hey, obviamente conozco casi todos los significados, casi todos, por muchos años de estudio, y digo casi todos porque son muchísimos y hay manuales que hay que estar repasando. Y vi un rasgo gráfico y yo dije, oye, yo sé qué significa eso, pero yo no sabía que yo tenía lo que significa eso. Y luego me fui a otros cuadernos y dije, efectivamente. Y no hay una cosa más interesante que cuando te conoces a ti mismo, decía aquel filósofo, te conoces a ti mismo, ya tú puedes empezar a modificar, a trabajar en un mejoramiento de ti mismo. Entonces, fíjate cómo a través de la escritura te da esta información. De hecho, tengo un seminario que quiero darlo este año, tal vez lo doy. Desde el año pasado estoy que lo doy, no lo he dado, que es el análisis o el psicodiagnóstico a partir de la grafología. Es decir, cómo hacer un diagnóstico para un proceso de intervención psicológica a través de la escritura. Es casi como que no necesitas hacer la entrevista, sino escríbame aquí. Y tú haces el análisis grafológico y te bota toda la información. Diagnóstico tal cosa.
Diagnóstico, ¿qué sería? Inventémonos un diagnóstico, ¿cierto? Trastorno obsesivo compulsivo, bipolar, limítrofe, múltiple personalidad, bueno, en fin, esquizoide, bueno, la locura, ¿no? Te va a mostrar toda la información. Obviamente ya tienes toda una base y ya no significa que vas a quitar la entrevista, todo el proceso de entrevista. No, no, esto es una herramienta. Y me faltaba una herramienta para el proceso psicológico, en este caso, ¿no? Una de las aplicaciones que estamos andando. Entonces, fíjate que es bien, bien interesante. ¿Te gustaría saber eso? A través de la escritura, ¿cómo hacer el diagnóstico? Ya, es genial. Te apalancaría, te ayudaría a que fuese más rápido tu labor como psicoterapeuta, de una manera muy, muy gentil. Entonces, fíjate las aplicaciones que tiene otra aplicación, el tema de lo médico. El tema de lo médico, chévere, Claudia. Sí, cuando lo monte, yo les cuento. Porque ese sí me gustaría hacerlo es presencial, porque eso sí hay que hacer mucha práctica. Y por supuesto, primero para poder llegar allá, tienen que pasar por aquí, por las bases, porque ya eso es una profundización y eso se llama grafología aplicada. El tema de la grafopatología, es decir, en el tema médico, se puede descubrir a través de los rasgos gráficos las diferentes enfermedades o daños orgánicos que tenga el sujeto. Ahora, de la grafopatología no solamente nos habla y nos muestra una posible enfermedad física, también muestra una posible enfermedad mental. Es una maravilla también. La grafopatología, yo hice un caso de estudio, porque en una ponencia que me invitaron a México, hablar de la psicopatía. ¿Cuáles son los rasgos gráficos de la psicopatía? Los rasgos gráficos del psicópata. Y me metí 3 meses a estudiar la psicopatía, una cosa mágica. Cogí a una persona que se llama Ted Bundy, por ahí les muestro la foto ahorita, no sé si lo conocen, un psicópata asesino serial en Estados Unidos, y cogí la letra y la basé, y wow, sacamos los rasgos de una manera interesante, súper, súper. Y eso te queda. En la vida diaria, en la vida de pareja, ¿sí? Ya vas a poder saber si la persona quiere realmente un proyecto de vida, construir contigo vida, o bueno, solamente quiere, bueno, no sé, pasar el rato, como dicen por ahí algunas canciones, ¿no? Ya, lo puedes saber realmente. Ahorita, bueno, todo es por WhatsApp, pero tú puedes colocar a la persona que te escriba, ¿eh? Obvio, y ahí te va a dar una información. En el tema infantil, que ya la vamos a mirar, la vamos a ver por acá. Ya, ya. Otro rasgo que nos está mostrando, otra aplicación que nos está mostrando la grafología. No, se estaba yendo el sonido, pero era error mío, que tenía el cursor en el botoncito del sonido y cada vez que movía algo lo apagaba. Era eso. Disculpa, disculpa. Gracias por hacerme el feedback, ¿eh? Es importante para yo saber aquí cómo va, porque a veces sí es el sistema o a veces la internet y hay que tratar de ajustar. Aquí en el tema este es muy conocido, de hecho esto es lo más conocido, sí, lo más conocido eh, de, de la grafología. Esto que estás viendo acá, que es el análisis de las firmas. El análisis de las firmas, ¿sí? Saber si una firma es verdadera o falsa, es como lo más común, lo más usado. Yo casi no hago eso se llama pericia caligráfica. Yo la sé hacer, pero no me gusta realmente, como le digo yo a alguien, no me gusta pelear, porque eso toca ir al juzgado y demostrar y decir, bueno, mira, esta no es la firma porque hay porque bueno, y entonces hay luego cierto, obviamente la contraparte, que tienen otro grafólogo, y dicen, no, 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 sí, 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 y toca buscar bases y pelear. Como digo yo, a mí no me gusta pelear, a mí me gusta enseñar, a mí me gusta la vida simpática y bonita de la enseñanza, que es una cosa deliciosa, pero bueno, a veces me han venido casos y los he hecho, de hecho solamente he hecho 2, y no me han quedado ganas por la peleadera. Cuando me llega un caso, se lo repito a un colega, que a él sí le gusta pelear, además es abogado, entonces ya, él hace todos los análisis, las pericias caligráficas. Y el otro aplicación es esta que les mencionaba dentro de la grafología forense, es analizar los rasgos de posible delictuosidad, en la escritura. Este chico que estás viendo aquí en tu pantalla se llama El Hijo de Sam, un asesino serial que mataba a parejas de novios, donde la chica era rubia, y hay unos rasgos de escritura muy primitivos, es decir, infantil, todo lo demás. Y este otro chico, que es King, se llama Ted Bundy, el caso que les conté, que hice el estudio,
de un psicópata, un asesino serial, y tenía unas características bien interesantes porque era un agresor sexual, pero lo que hacía era que secuestraba a las niñas, las torturaba, las mataba y después las violaba. Es decir, era un tema de necrofilia. Hay unos rasgos gráficos aquí bien puntuales que nos hablan pues de una pulsión mal canalizada, de agresividad, de robo, bueno, en fin. Claro, era muy sociable, era muy inteligente y tenía dos profesiones interesantes. Sí, era extrovertido, era muy sociable, muy generoso, muy carismático. Inclusive hasta se lanzó a la política, no recuerdo si a la asamblea allá en Estados Unidos, donde creo que era en California, donde él estaba. Y él era psicólogo y además era abogado, este muchacho. Bien inteligente. Entonces, ahí están los rasgos gráficos, ¿sí? de esta persona. Entonces, son algunas de las aplicaciones realmente que tiene la grafología. La grafología va avanzando y les muestro este afiche. Ellos son Rafael Cruz y Alejandro Pizzi, son los directores de la Sociedad de Psicología de la Escritura en España, y nota que ya en España no se habla tanto de grafología, sino de psicología de la escritura acá, y ya ellos acá se está dando el tema de la grafología ya con nivel universitario, allá, para que veamos cómo la grafología va avanzando, va profundizando. Y yo les contaba la clase pasada que mi sueño y mi anhelo es que en Colombia sea reconocida la grafología como lo es en México. En México se reconoce ya la grafología como una competencia laboral, todo el tema de la pericia caligráfica, inclusive hay una certificación con aval ¿cómo se llama este? Del Tratado de la Haya. Es decir, esa certificación viene avalada con el Tratado de la Haya, y quienes se hayan certificado en México, por eso es que el otro año en mayo nos vamos a México. Por eso les preguntaba, ¿les gusta viajar? Vámonos a México para que te certifiques. Una vez que obviamente aprendas toda la técnica grafológica, allá se hace un curso de preparación, luego llegan unos evaluadores del gobierno federal de México, nos evalúan y ya nos dan la certificación, la acreditación como perito grafológico, avalado por el gobierno federal de México, con certificación del Tratado de la Haya, con validez internacional, lo que significa que ese certificado tiene validez en los países que pertenecen al Tratado de la Haya. Interesante, Mariana, ¿verdad? Vámonos a México, ¿es en serio? Cuestión de programarnos, ya tenemos las fechas definidas y todo lo demás, y nos vamos a México. Estamos allá 4 días que duró todo el proceso, y bueno, hay un par de días de pronto para viajar y conocer un poquito más. Vamos a las pirámides, a la pirámide del Sol, de la Luna, allá que queda 45 minutos de DF, esto es en Ciudad de México. Vas, no sé, que te gusta el tequila, se toman unos tequilas. Bueno, son más de 4 días, son 6 días realmente, ¿eh? Porque es un día para viajar, un día para regresar, son 4 horas de vuelo, pero la idea es que llega uno, se ubica, hacer un city tour y conocer también. No vale la pena solamente ir a que aprendamos, estudiar, certificarse, sino que, bueno, si no conocemos México, pues vamos y conocemos. México lindo. Vale, listo, interesante. ¿Les interesa? A ver, dígame ahí quién quiere ir a México. Dígame yo, ¿quién escribe ahí quién quiere ir a México? Pero bueno, lo único que tienes es que hacer por lo menos mínimo el curso introductorio, que es este curso que continuamos, de análisis de la personalidad, que son más o menos 30 clases, y luego lo terminamos con una clase presencial, un taller, que nos ubicamos donde estaremos. Listo, súper. Vamos para México. Vámonos, alista la maleta. No se requiere visa, solamente tu pasaporte. Así que si no tienes pasaporte, te invito a que vayas sacando el pasaporte en la gobernación de tu ciudad o de tu departamento. La gobernación, no sé si estás en Ciudad Capital, pues ahí en tu ciudad. En la gobernación de tu departamento sacas el pasaporte, o te vas a Bogotá. Si quieres sacarlo el mismo día, te lo entregan en la Cancillería. Pero bueno, eso ya es otro asunto. Sigamos entonces. Esto se los muestro para que veamos, repito, a dónde va la grafología. Mi sueño es que la grafología haya muchos institutos en Colombia, que inclusive sea una cátedra universitaria. ¿Te imaginas que en psicología, cuando estudiaba psicología,
también hubiese visto grafología, grafología infantil, grafología 1, grafología laboral, grafología solamente en derecho, creo que es donde, y en criminalística, donde se ve grafología, pero muy por encima. ¿Y qué tal si tú eres una o uno de esos docentes, una de esos docentes en cierta universidad? Yo he dado clases en la Manuela Beltrán de Bucaramanga, pero en posgrado. Bueno, de hecho le di hace como 3 años a todo el programa de psicología. La decana era una muy buena amiga mía de allí y me invitó y estuve 5 días, una semana entera enseñándoles grafología a todos los chicos de psicología y eran encantados y fascinados porque pues una herramienta más de toda la que la psicología te está dando para el proceso. Esa es la idea. Genial, ¿cierto? Totalmente, María, totalmente. Y bueno, entramos entonces ya a esta segunda fase, ya de plano a todo el tema de la escritura infantil en la interpretación de el dibujo. Listo. No sé si hay alguna pregunta por acá. Pregunta. Ok. Déjame que debo aquí para medir el tiempo. Listo. Entonces, vamos acá. La escritura infantil. El tema con los niños es que recordemos que ellos todavía no han desarrollado la motricidad completa, no han madurado todavía todo este proceso, ¿sí?, de la escritura y tampoco ha madurado su personalidad. Por tanto, con ellos tenemos que analizar el dibujo. Y el dibujo nos está dando una información interesante. Nos está plasmando todo lo que está en él. Pero antes hay un elemento muy importante y quiero que saques y prendas tu pantalla mental, tu tablet mental allí, la que tienes, no sé cómo la tienes, donde has venido apuntando cierta información que no se te ha olvidado. Nota que lo escribiste en tu pantalla mental y no se te olvidó la introversión, el olvidadizo, la agresividad, y eso, bueno, me hace sentir muy feliz porque significa que estás aprendiendo. Y si estás aprendiendo, digamos que estamos cumpliendo con el objetivo número 1, que aprendas. El segundo, que te apasiones, que te enamores de la grafología. Entonces, anota esto. Hay un elemento muy importante antes de cualquier cosa, no solamente en el análisis del dibujo, sino también en el análisis de cualquier grafismo, firma, pintura inclusive. Y es el espacio gráfico. ¿Qué es el espacio gráfico? El espacio gráfico es el lugar en donde se escribe, en donde se hacen los gráficos, en donde se raya, en donde se hace el garabato. El espacio gráfico más común es una hoja, pero el espacio gráfico también es la pared. Cuando hacen grafitis, eso es un espacio gráfico. El niño, cuando raya la pared, sus garabatos, pues, es un espacio gráfico. Y el espacio gráfico tiene un simbolismo. Y el simbolismo del espacio gráfico es este. Escúchame bien. El espacio gráfico proyecta el mundo. El mundo, su mundo, su mundo. La hoja de papel es el mundo de quien escribe. Y la parte que ocupa de la hoja me va a dar la pauta de cómo es su actividad en el mundo. ¿Vale? Entonces, ¿está claro? Vale. Entonces, tenemos que el espacio gráfico tiene un simbolismo bien particular, que hay una zona superior, hay una zona inferior, hay una izquierda y una derecha. Y por supuesto no puede faltar esta, la del centro, porque la zona central es el yo. Es el yo. Recordemos, y lo hemos estudiado, quienes estudiaron psicología, no sé si alguien está estudiando aún, recordemos que el hombre o el sujeto o el ser humano de base es egocéntrico. Nosotros somos egocéntricos. Es decir, queremos ser el centro en nuestro mundo. De pronto nuestro mundo es pequeño o de pronto nuestro mundo es grande. Pero sin importar el tamaño de nuestro mundo, nosotros siempre queremos ser el único o el primero. A mí me encanta contarle, por ejemplo, asociarlo con el tema de las relaciones emocionales. Por ejemplo, tú quieres ser la primera, la única, la que es, la que puede, la propia, dicen en la costa.
¿O tú quieres ser la otra? Para nada, ¿verdad? Pero por favor. Y la historia ha demostrado que en los casos en donde una persona ha preferido ser el segundo, o la segunda, o la otra, o el otro, llega un momento donde empieza a empujar y empujar y empujar para llegar a ser ¿qué? La primera. Es una característica, ¿sí? La chacha, ok, la propia. Es una característica del ser humano. Queremos ser el uno. Y eso se proyecta en el plano gráfico. Porque la zona del centro corresponde a eso. De base somos egocéntricos. Ahora, ¿qué vemos acá? Simbolismo del espacio gráfico. Tenemos el espacio gráfico más común, que es una hoja de papel, y entonces aquí hay un señor que se llama Max Pulver. Max Pulver. Recuerda que las diapositivas te las vamos a enviar, pero si quieres le puedes sacar un pantallazo a esto para que lo tengas. Max Pulver encuentra que la parte superior se conecta con una información, la parte inferior con otra información, la parte izquierda con una información, la derecha con otra izquierda, y el centro ya sabemos que es el yo. El yo. Entonces, mira esto. La parte de arriba nos está proyectando, nos está hablando de la espiritualidad, de la imaginación, de las ideas, de la intelectualidad, el idealismo, la conciencia, el orgullo. Hay otras cosas que no alcanzo a escribir ahí por el espacio. Las normas, los valores. ¿Ok? Ahí arriba. La autoridad. ¿Ahí está la autoridad? Sí, ahí está la autoridad. Todo esto está en la parte de arriba. ¿Listo? En la parte de arriba. La parte de abajo nos está proyectando la inconsciencia, el instinto, lo concreto, las pasiones, las pulsiones. ¿Recuerdan a nuestro amigo Freud? Por supuesto. Los impulsos, la sexualidad, la materia, las motivaciones, el pragmatismo, el movimiento, la ejecución, la acción. También en la parte de abajo proyecta los antivalores. También. La desobediencia también. Ahora, no quiero, repito, no quiero que digan que arriba es bueno y abajo es malo. No, no, no. Aquí no se habla de bueno ni de malo. Aquí se habla de positivo y de negativo. Sin embargo, todavía aquí no podemos hablar de que arriba es positivo y abajo es negativo. No, no. Simplemente, tanto arriba como abajo se proyectan tendencias positivas y negativas. Arriba y abajo. De igual manera. Totalmente. Pero bueno, eso profundizamos más adelante. Y Max Pulver, que es de la escuela suiza, recuerdan que les mencioné que hay 4 grandes escuelas de la grafología: la escuela suiza, la escuela francesa, la escuela italiana y la escuela española. ¿Listo? Escuela española. Entonces, estas escuelas, esta escuela en particular, la escuela suiza, está Max Pulver, y Max Pulver era psicólogo de la corriente de Freud. Y Max Pulver toma el aparato psíquico de Freud. ¿Se acuerdan del aparato psíquico de Freud? ¿Quién me dice así rápidamente el aparato psíquico de Freud? Yo sé que te acuerdas, pero de pronto no te acuerdas que es un aparato, así como un teléfono, es decir, un aparato que funciona, el aparato psíquico. 3 palabras muy comunes en el ámbito de la psicología. 3 palabras. Yo, ¿viste que te acordaste? Super yo y ello. Resulta que Max Pulver se da cuenta que la manifestación psíquica del sujeto, mediante el yo, el ello y el super yo, está plasmado en el plano gráfico. ¿Dónde dijimos que estaba el yo? ¿Qué me dice? ¿Dónde está el yo? Está como calladitas hoy casi no me ven al lado. Está ahí, no sé si están o no están. Por ahí llegó John. Hola John, ¿qué tal? Centro, muy bien Gina. Exacto, muy bien, aquí en el centro. Ahora, ¿dónde estará el super yo? ¿Arriba o abajo? ¿Cuál? De acuerdo a las características que están allí escritas, que estás viendo aquí en tu pantalla, ¿cuál es el super yo? ¿El de abajo?
Lo que está abajo se asocia a lo que es el super yo. Arriba, Claudia. Muy bien. Muy bien. ¿Por qué? Porque recuerda que el super yo es eso. Es la norma. Es la moral. Son los parámetros. Es el establecimiento. Claro, por supuesto hay otros elementos ahí. Y listo. Ya sabemos, el único espacio que nos queda es el de abajo. Y abajo es que la pulsión, las pasiones, el movimiento, el instinto, lo concreto, la inconsciencia. De esta manera, tenemos el yo, el super yo arriba y el yo abajo. Ahora, de base, un niño es, ¿qué es? De base, de esencia pura. Yo, ello o super yo. De base, un niño, ¿qué es? En su esencia. ¿Quién me escribe? Yo. ¿Seguro, Claudia? Nidia, ¿seguro? ¿De base un niño es yo? Ello. Claro. Míralo, vamos a y lo hacemos con un ejemplo. Gina, ¿te parece? Si lo explicamos aquí a los compañeros. No te preocupes que yo creo que esta es una de las teorías que más enredaron en la universidad y te la voy a explicar ahorita, que créeme que vas a decir, si me lo hubiesen explicado así, yo lo habría entendido en 5 minutos, porque eso es lo que me voy a demorar y creo que menos explicándote la teoría psicodinámica. Sencillo, un niño de base es ello. Mira, un niño es territorial, un niño es egoísta, ¿cierto? Un niño es impulsivo, un niño es hedónico. ¿Recuerdas el hedonismo? Gusto por el placer, por satisfacerse a sí mismo y los demás. Me importa un carajo. Un niño tiene una necesidad fisiológica, exacto, es impulso, es inconsciente, es animal, porque el ello es eso. El hecho es eso. Ahora, ¿te acuerdas del cerebro reptílico, el cerebro animal? Si quieres hacer algo transversal, es decir, colocar aquí los cerebros y colocar aquí el aparato psíquico de Freud, coteja perfectamente. En donde el ello que está abajo es el reptílico, es el inconsciente. Entonces, fíjate, el niño, por ejemplo, tiene ganas de hacer popó. ¿Y qué hace? Pues si él está desnudo, en la mitad de la sala, abre las piernas, coloca su carita chistosa y ya. Soluciona su problema y sigue jugando para allá y para acá. En esto sí estaba hablando con una alumna y le estaba explicando unas cosas y de pronto gritó, ¡ay, no, no sé qué siento, no haga eso, qué tal! Y yo me eché a reír y le dije, ¿ve qué pasó? Me dijo, no, es que mi bebé se hizo popó y salió corriendo y se revolcó en las cobijas. Y yo, ok, hablamos después, chao, soluciona tu problema y listo. Entonces, un niño es así. Un niño está en el parque y ve que otro niño tiene un juguete y ¿qué hace? Exacto, va y se lo arranca. Y capaz y que lo empuja, mío, carro mío. Sí, eso. De esencia, así es el niño. Y luego viene la mamá y le dice, no, cuando tengas ganas de hacer popó, tú te aguantas y me dices, me buscas y me dices, mamá, popó, ¿cierto? El tema del caso del juguete del niño, ¿qué le dice el niño? No, no le puedes arrancar el juguete a tu amiguito. Tienes que pedírselo prestado, tienes que saber que te puede decir que sí o te puede decir que no. ¿Qué está haciendo la mamá allí? ¿Qué está marcando? ¿Qué está dictando? ¿Qué está guiando en el niño? Una pauta, una moral, un orden, un establecimiento. Es decir, en ese momento la mamá, exacto, Claudia, muy bien, gracias, está siendo el super yo. Ahí. Y entonces te resumo así rápidamente. Según la teoría psicodinámica en el aparato psíquico de Freud, ¿qué es el yo? El yo no es otra cosa que un ello influenciado por un super yo. ¿Ves? ¿Ves qué fácil? Nosotros en este momento somos el resultado de la combinación de nuestro ello influenciado o impulsado de alguna u otra manera por
nuestro super yo. Y eso pasa todo el tiempo. Eso pasa todo el tiempo. A veces es la lucha, a veces gana el ello, a veces gana el super yo. Es decir, a veces nuestro yo tiene más influencia del ello y a veces tiene más influencia del yo. Por ejemplo, recuerda, el ello es placer. Placer. Y uno de los más grandes placeres que hay para el ser humano, uno, el placer sexual. Dos, el placer de la comida. Placer. Tres, dormir. ¿A quién no le gusta dormir un domingo hasta tarde, así, quedarse en la cobija, arrunchado? ¡Ay, qué delicia! O comerse algo rico, ¿cierto? O su vida sexual. Es placer. Ahora, mira ese sello puro, ¿eh? Y cuando pasa a medida que son chicas, si pasa un tipo bonito por ahí, ¿cómo le dicen que el tipo está, que está lindo, que está como quiere, que está como me lo recetó el médico? ¿Cómo le dicen a ese tipo? Que está en Manizales le dicen que está raro de tipo. No entiendo la palabra, pero bueno, está buenote, ¿cierto? Buenote. Algunas dirán está rico, ¿sí? Lindo, ok. Algunos dirán, uy, qué churro. Y es importante las palabras, porque las palabras tienen un significado, más allá de su concepto literal. Porque si yo digo, está churro, ¿para qué es un churro? ¿Para qué es un churro? O si digo, está rico, ¿algo rico es para qué? Exacto. Sí, ¿y la comida es para, Mónica? ¿Para? Exacto. Eso es puro ello. Eso es puro ello. Por allá tus más profundas pasiones se despiertan así. ¡Oh! Yo quiero. En ese justo momento viene el super yo y te dice, pila que tú tienes novio. Pila que tú eres casada. Ay, se me dañó. Dice Leyo, no quiero. Te arruina, te daña el momento, ¿no? Exacto. Todos los instintos son precisamente originados por el placer. Genial, John. Gracias por ese concepto. Vale. Ahora, imagínate en otro placer, el tema de comer, ¿no? De comer. Uy, me quiero comer una salchipapa, una carne grandísima y todo, me la quiero comer. Pero luego viene el super yo y dice, no porque te engordas, no porque te hace daño. Dice, ¿ves? Lo mismo, quiero dormir hasta tarde. Ay, quiero dormir hasta tarde. Pero te dice el super yo, no, porque tienes que ir a trabajar. Ay, ¿ves que nuestra vida siempre es eso? Una lucha constantemente, en una ambivalencia, un toma de decisiones, repito, nuestro yo no es otra cosa que el resultado de un ello influenciado por el super yo, a todo ese proceso. Listo, entonces Max Pulver se da cuenta de esto y a través de las diferentes marcas o rasgos gráficos que él esté colocando aquí o allá, él nos va a indicar si la persona tiene una mayor dominancia de su super yo o una mayor influencia o dominancia de su ello, ¿sí? De su ello. Ahora, Max Pulver nos menciona que no solamente el sujeto se encuentra entre un arriba y entre un abajo, sino que se encuentra entre una izquierda y una derecha. Y en la izquierda está esto. Quiero que lo leas. Amplío un poquito. Bueno, de hecho, déjame, te coloco también la derecha y lo quiero ampliar, porque no sé si tu dispositivo es un poco más pequeño la pantalla, pero ahí lo tienes más grande. Y entonces nota que a la izquierda está el pasado, el yo individual, la tradición, la infancia, el egocentrismo, la introversión, los valores familiares, la timidez, el aislamiento, la madre, introversión que 2 veces. Y a la derecha es casi como el antónimo de la izquierda. Si en la izquierda está el pasado, en la derecha está el futuro. Si en la izquierda está el yo individual, en la derecha están los demás. Lo material, las metas, los objetivos, el altruismo, el emprendimiento, la extraversión. Si en la izquierda está la mamá,
en la derecha está el papá. ¿Recuerdas cuando te hablaba de la inclinación que nos proyecta el contacto social? Aquí se entiende por qué. Cuando la persona escribe hacia la derecha es más extrovertida, porque en la derecha están los demás, está la búsqueda. Y a la izquierda está el yo individual, está la regresión, está la mamá. A la derecha está el papá. Esto, aquí está Max Pulver. Esto es muy, muy importante que también lo metas en tu pantalla mental. De hecho, inclusive es más importante que lo otro que has venido registrando allí. Porque a partir de aquí, del simbolismo del espacio gráfico, te da muchísima información. Te da muchísima información. Te va dando, ¿cierto? Todos estos elementos. ¿Okay? Te va dando aquí, te muestra todo esto. Por ejemplo, bueno, ya cuando veamos análisis de la firma, nos vamos a dar cuenta cuando hay firmas que son muy hacia arriba, firmas que son muy hacia abajo. Entonces, ahí ya nos está demostrando, nos está indicando si la persona es de más pulsión, si la persona es más intelectual, más espiritual, si va a la izquierda, si va a la derecha, bueno, cada rasgo, y se van sumando, se va como cotejando. Te vas a dar cuenta que la grafología es como armar un rompecabezas. Vas a tomar todos los diferentes rasgos gráficos y va todo encadenado y nos va dando la información. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí del plano gráfico? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Listo. Ok, todo claro. Perfecto, Gina, gracias. Listo. Ahora, continuamos aquí con el tema infantil. Les decía entonces que la hoja de papel representa el mundo, el medio ambiente, en donde actúa. Y los espacios en blanco que el niño estaría dejando nos van a dar pauta de su actividad personal. Es decir, si ubica o no ubica, si utiliza o no utiliza toda esta información. Así te lo explico más fácil. Por ejemplo, desde el mismo garabateo, es importante, desde el mismo garabateo, el niño nos está proyectando, nos está diciendo, nos está hablando de sus rasgos de personalidad, de sus rasgos de comportamiento. De modo que un niño que raya toda la hoja, así como está aquí, nos está hablando de un niño generoso, de un niño de apertura, de un niño de movimiento, de búsqueda. Aquí hay otros elementos que luego los vamos a sumar, como el color y ciertos trazados que tienen punta. No sé si se acuerdan que hablamos ayer de algo de las puntas. O, por ejemplo, un niño que hace un dibujo como este. Mira acá. Un dibujo chiquitico, dejando mucha parte de la hoja en blanco. Aquí nos está indicando introversión. Aquí nos está hablando de un niño pequeño, de un niño tímido, porque está utilizando muy poco blanco. Ahora, si se dan cuenta, si ustedes doblaran, pasaran una raya por aquí, vamos a ver si podemos pasar una raya, tratar de que me quede derecha, es con el mouse y de pronto no me queda tan derecha, pero bueno, aquí. ¿En qué cuadrante o en qué parte de la hoja está ubicado el dibujo? Exacto. ¿Y quién está en la izquierda? Exacto. La mamita. La mamita. Hasta cierta edad es normal que en la izquierda estén los dibujos. Es normal. En adelante, después de otra edad, la miraremos más adelante, ya es un rasgo negativo. Listo. Vamos a volver aquí a mi puntero láser. Aquí. Dice Max Pulver, entonces, de acuerdo a donde se ubica, que dibuja o escribe, va a mostrarnos diferentes significados psicológicos. Vamos a mirar entonces ciertos rasgos gráficos, cierto garabateo
que pueda tener el niño, ¿sí? Y la ubicación de este cierto rasgo o cierto graboteo o construcción. Y vamos a ver la importancia. Utilizamos aquí a nuestro amiguito de las caricaturas para ubicar la posición, Entonces, si en la parte superior del dibujo el niño realiza rasgos redondos o curvos, está hablando de un niño de fantasía. Recordemos que en la parte superior de la hoja, donde también está el super yo, está la imaginación, está la creatividad. Entonces, un rasgo redondo o curvo es como si fuera un recipiente, una olla, un balde, que va a recoger, va a contener lo que proyecta la parte superior de la hoja, en este caso la imaginación, ¿cierto? Y todo la creatividad y demás. Entonces, cada vez que ustedes vean mucho rasgo curvo en la parte superior de la hoja de un niño, nos está hablando de fantasía. Obvio, es claro y normal, además, para los niños, el caso de la fantasía. Si usa muchas rectas, razonamiento. Recuerda que arriba estaba también el tema de la lógica de la norma. Si hace muchos ángulos en la parte superior, agresividad, pero a lo intelectual, al conocimiento. Recuerda que arriba también está la intelectualidad. Y la punta, todo lo que es punta, hace referencia a querer atacar algo que está en ese lugar, que está en esa situación, que se encuentra. ¿Ya está? Ahora, tenemos por acá muchos ángulos, bueno, ya dijimos que es intelectual, triángulos, ya es capricho, tema de capricho. Un triángulo ya tiene más puntas, Es importante tener en cuenta el tema de la frecuencia, ¿sí? Todo ese concepto, todo ese tema ahí, para que la gente lo tenga presente. ¿Listo? Ahora, zona inferior, acá. Recuerda, la parte física, la parte biológica, la parte instintiva. Mira esto. Rasgos curvos o redondos en la parte de abajo, glotonería. ¿Recuerdas el rasgo curvo en la parte superior que era? ¿Quién me escribe? El rasgo curvo redondo en la parte superior que era. Fantasía. Muy bien, muy bien. Nota que el mismo rasgo gráfico en la parte superior me proyecta fantasía, pero en la parte inferior me proyecta glotonería. Es decir, es muy importante. Claro, Gina, genial. Depende de la ubicación. Déjame explicártelo de una manera más sencilla. Es como ciertas palabras en nuestro mismo idioma español, que de acuerdo a la ubicación geográfica, así mismo es el significado. Tengo a alguien de México acá, no sé si alguien de México. No hay alguien de México. Vale, bueno, en el otro curso donde va a estar. Si a mí se me cae algo aquí en Colombia, yo le digo, ¿me haces un favor? ¿Me coges eso? ¿Mm? Claro, para nosotros coger aquí en Colombia es agarrar. Pero si tú en México le dices a alguien, oye, ¿me coges? ¿Me coges eso? Ya, el significado ya sabemos, es totalmente diferente. Asimismo es con el plano gráfico. Recuerda, el plano gráfico es el mundo y de acuerdo a la ubicación del plano gráfico, así como es el lenguaje, de acuerdo a la ubicación de mi mundo, asimismo me va a dar el significado. ¿Está claro? Sí. Otro elemento, el caso de la recta. En la parte inferior es actividad física. En la parte superior, recuerda que dijimos que era razonamiento, a lo intelectual, tema de razonamiento. Ok, vamos a la izquierda. Que la izquierda, ¿a quién le pertenece? Ya lo dijimos hace un momento, a la mamá, por lo tanto es normal que un niño hasta antes de los 2 años, su grabateo se esté ahí, esté en la izquierda, es muy normal.
Pero si después de los 2 años no se ha salido de la izquierda, ahí tenemos un problema. Ya me está indicando, ya me está hablando que no ha roto cordón umbilical. Tendremos un niño cauteloso, reservado, inhibido, donde predomina la razón. Dependiente, por supuesto, de la mamá. Ahí. Es decir, es muy normal que hasta antes de los 2 años el niño se mantenga pegado a la izquierda. Ya después, lo ideal es que se vaya alejando. Ahorita ya no creo que hacemos hoy. En la próxima vemos más casos reales de dibujos. La zona derecha, tenemos ahí la sociabilidad, la integración, búsqueda de la figura paterna. También tendremos el optimismo, también nos marca la alegría, el movimiento. Y si hay mucho dibujo en la parte de la derecha, ya entonces me va a estar hablando de hiperkinético. De mucho movimiento. Hiperkinético. Recordemos que hiperkinético no es hiperactividad, que eso lo tienen claro, pero es importante siempre, me gusta hablarlo porque se puso de moda hace ya varios años el tema de que el niño que se movía mucho, ay no, es que es hiperactivo, no. Recordemos que la hiperactividad es un trastorno neurológico que ni siquiera un psicólogo puede diagnosticar, mucho menos para que una mamá o un docente venga a decir, ay, es que el niño es hiperactivo. Eso no es así. Se habla de hiperkinético, de mucho movimiento. ¿Ok? Listo. Ahora, fíjate aquí, se fusiona en la simbología del espacio. Es zona superior izquierda, zona inferior izquierda, zona superior derecha, zona inferior derecha. Y vamos a mirar que siempre en el centro tendremos al Señor, exacto, yo. Listo, entonces, mira, ¿qué significa acá? Mira, zona superior izquierda, tenemos chicos reflexivos, introvertidos, reservados, observadores, callados. Zona inferior izquierda, tendremos ya un chico temeroso, con fuerte dependencia de la mamá. Una fuerte dependencia de la mamá. Zona superior derecha, ya me habla de optimismo. Puede reaccionar con berrinches, agresividad, hay una búsqueda de papá también, dinamismo también, exacto. Ahí a la derecha, porque recuerda que lo que mencionamos en la derecha, ¿sí? Que está el optimismo, está los demás, está el futuro, bueno, todo el tema. Y a la zona inferior derecha es un tema negativo, porque nos habla de la respuesta ante castigos injustos. La respuesta ante castigos injustos. Y aquí quiero aprovechar este dibujito, a lo que vamos a hablar más adelante, y es el caso de, mira este dibujo. Estos rasgos son rasgos de abuso. Si ustedes llegan a ver este tipo de dibujo así, ya les voy a explicar un poquito más a fondo. Es un caso de abuso. No directamente abuso sexual, pero sí hay un tema de abuso psicológico o hasta posible abuso físico. Nota la posición que tiene el niño, la cabeza echada hacia atrás, las manos como en prevención, defensión, allí. Y el rasgo es el siguiente, te lo explico. Ojos como botones, ojos vacíos, sin pupilas, aquí, vacíos, acá. Y la boca abierta. Ahora, es importante tener en cuenta algo, y es la edad. Por aquí, sacar por la pizarra para poder dibujar. Porque cuando el niño me hace un dibujo donde separa, especifica cabeza y tronco, ya me está hablando de un niño
después de los 5 años realmente. Y cognitivamente, ¿se acuerdan de Piaget, que es el que nos habla de la evolución del desarrollo cognitivo del niño y también se expresa a través del dibujo? Un niño pequeño, inicialmente, para hablar de la figura humana, hace esto. Bueno, me quedó. Y entonces, ¿qué hace esto? Es decir, hace como la figurita esta de Mike Wazowski. Hace esto. Aquí todavía no podemos hablar de abuso. Simplemente la evolución del niño está en ese proceso y es natural, según las estadísticas. La grafología está basada en la psicología, se me fue la palabra, experimental, es decir, basada en la estadística, sí, en la experiencia. Entonces, la estadística ha demostrado que los niños chicos de 3 años, 4 años inclusive, apenas están en la construcción. Pero cuando ya el niño hace un dibujo de esta manera, ya cognitivamente sí podemos hablar de un posible abuso. Si lo hace así, en donde no hay cuerpo, no pasa nada. Pero aquí ya hay un indicador. Y entonces tengo que entrar a mirar. Ir a reforzar, ir a profundizar para validar o descartar, porque es importante esto. Recuerda que la grafología es una técnica proyectiva y tienes que validarlo también con otras herramientas que te indiquen, otros indicadores. Vale, listo. Vamos entonces a la evolución del dibujo infantil y todo empieza por el garabato. ¿Sí? Y esta parte me encanta porque me permite manejar algunos elementos acá. Listo, entonces tenemos, por un lado, que un garabato es un trazo irregular que se hace en cualquier sentido, los otros también hacen, pero aquí quisiera que conversáramos un ratito con esta primera frase que está aquí. Es la primera expresión gráfica que evoluciona hasta tomar forma y contenido. Aquí hay dos palabras que me encanta resaltar. Número uno, que evoluciona, y número dos, que es la primera expresión. ¿Cómo así que evoluciona? Recuerda, ella va evolucionando. Primero está el garabato. Déjame y coloco la pantalla grande para explicarte mejor. Tenemos el garabato. ¿Listo? Y el garabato luego pasa al dibujo. Luego del dibujo empieza casi que paralelo la construcción de las letras del alfabeto. Luego los fonemas. Y cuando va en el proceso del fonema, se conecta con el proceso de la lectoescritura y su cerebro empieza a conectar el significado de la letra a conectarlo con el sonido y aparece la lectura. Y sigue evolucionando y todo el tema de la lectura está íntimamente ligado con el aprendizaje. Y a su vez, esto viene como resultado del estudio. Entonces, mira cómo evoluciona. Garabato, dibujo, letras, fonemas, palabras, lectura, aprendizaje, estudio. ¿Listo? Quédate con este tema de la evolución. Ahora, sigamos acá. Tenemos, es la primera expresión gráfica. Y pregunto, ¿cuál es el primer plano gráfico del niño? ¿Quién me escribe? ¿Cuál es el primer plano gráfico del niño? ¿Dónde escribe el niño por primera vez? ¿Dónde? Exacto. Muy bien, Claudia, la pared. Por lo general, la mayoría, algunos, ¿no? Pero son muy pocos en la estadística, nos muestra, muy pocos escriben, pero en otro lado que no sea la pared. La otra pregunta, ¿por qué? Porque es un espacio grande, porque es un espacio amplio, porque tienen a la vista. Pero bueno, el piso también es amplio, el piso también lo tienen a la vista.
Te voy a hacer la razón, te voy a dar la razón para que tengamos, digamos, desde el punto de vista de la grafología, y también, de hecho, no es desde la grafología, sino es desde el punto morfofisiológico. Sí, sí, pero no. Pero quiero que comprendas, John, la razón morfofisiológica, es decir, morfoforma, fisiofuncionamiento. Mira, esto tan interesante. Nosotros tenemos de base 5 sentidos, los conocemos. Pero, ¿qué tal si yo les digo que no tenemos 5 sentidos? Tenemos 7 sentidos. ¿Está bien? Voy a contar los otros dos. Lo que pasa es que los otros dos se desarrollan mediante la evolución o crecimiento del niño. Y uno de estos es la propioceptividad. Y el otro es el sistema vestibular. ¿Tengo alguna terapeuta ocupacional acá de pronto? ¿No? Ok. El sistema vestibular y la propioceptividad. El sistema vestibular es ese sistema que está en el oído que maneja el equilibrio. Y el niño todavía no ha desarrollado todavía el sistema vestibular en la edad en que está en el garabateo. ¿Ok? No está en las diapositivas, pero está en la grabación. ¿Ok? Y esto. Y te decía, la propioceptividad es un sentido que se está alojado también en el sentido del oído. Ahí recuerda que hay un caracolito allí y que hay unas cavidades donde se rueda el líquido. En el niño todavía fisiológicamente no se ha madurado. Inclusive recuerda que hay muchas cosas que no han madurado en el niño, como su cabeza todavía es más grande que el cuerpo, como inclusive acá la fontanera, es decir, la cabeza o la cavidad encefalocraneal no se ha cerrado, está abiertita todavía, porque está en ese proceso de desarrollo. Asimismo, el proceso del sistema vestibular no está. Entonces, el niño no tiene equilibrio. No tiene equilibrio. Ya te la repito yo. Y entonces el niño, si se giraría hacia abajo, se va a caer. No sé si han visto niños que y se van. Por eso algunos niños se totean con mucha facilidad. Yo recuerdo que mi hijo cuando estaba pequeño se caía y mi esposa le compró un casco, le compró un casquito chiquito, porque él se caía mucho y pobrecito se toteaba y era lleno de chichones. Ay, mi pobre bebé. Ya tiene 15 años, ya no es tan bebé. Y el otro es la propioceptividad. Propioceptividad con V. El sentido propioceptivo. Te invito a que lo googlees para que profundices en estos elementos, son muy importantes. ¿Y qué es la propioceptividad? El cuerpo tiene unos sensores, unos terminales nerviosos, y es el que nos permite percibir y manejar nuestro cuerpo en torno al espacio. Por eso nosotros podemos hacer cosas como caminar en la oscuridad, subir las escaleras sin ver, a pesar de que no tenemos los ojos aquí arriba en la cabeza, ver una pared y bajar justo lo que necesitamos y pasar sin chocarnos, sin chocarnos. Eso hace la propioceptividad. Lo que te ha pasado es que tú estás aquí en tu oficina, por ejemplo, y estás a la espalda de la puerta y no ves, no escuchas, pero alguien entra y tú lo presientes, dicen, ¿no? O estás caminando en un lado y te mira alguien desde el segundo piso y tú volteas a mirar, ¿ves? Esa es la propioceptividad. Por eso los niños no han desarrollado la propioceptividad. Ellos se meten debajo de una mesa y se totean, no pueden salir. No han desarrollado eso. Entonces, esa es la razón por la cual los niños usan la pared, porque no tienen el equilibrio y porque no tienen el manejo del espacio. Para ellos es fácil entonces abrir las piernas, agarrar aquí la mano a la pared y rayar. ¿Listo? Ok. Ahora, teniendo en cuenta que es el primer espacio gráfico del niño, es la pared, por las razones que acabamos de mencionar, la pregunta ¿es bueno? ¿Hay que dejar que el niño raye la pared? Escríbeme ahí, ¿tú qué crees? ¿Tú qué opinas? ¿Hay que dejar que el niño raye la pared? ¿Que sí o que no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Quiénes tienen niños? ¿Quiénes tienen hijos? Escríbame ahí. Yo, por supuesto, dice John. ¿Quiénes tienen hijos? Obviamente les han rayado la pared. Ok, súper. Y te felicito porque significa que dejaste rayar a tus hijos. Genial. Es una niña y tú lo rayas todo. Ok. Ok. Vale, totalmente. Yo les voy a contar una historia y ustedes van a reafirmar o van a
invalidar el concepto de que el niño rayo no raya la pared. ¿Quiénes ya se graduaron e hicieron tesis? ¿Quiénes se graduaron e hicieron tesis? Ok. En una de las cosas que yo estudié, digo cosas, carreras, recuerdo que tenía en la computadora una carpeta que decía tesis. ¿Te acordaste? Tesis 1, apareció luego otra, tesis 2, tesis 3, tesis 4, bueno, en fin, tesis final, final, tesis está así, tesis por fin. Tenía un compañero que tenía una carpeta que decía tesis, ojalá Dios mío. Era el nombre de la carpeta. Era eso. Y entonces, ¿qué pasa? Ya, por fin, imagínate que tú imprimiste tu tesis, algunos más entusiastas le colocaron pasta con letras doradas, con el nombre larguísimo a eso, ¿cierto? Qué sé yo, la influencia y el impacto de las sustancias psicoactivas en la población del colegio, no sé qué cosa, porque son unos nombres larguísimos de las tesis, ¿no? Ahí en eso. Y entonces, claro, tú lo imprimes y sales como, uy, con ese orgullo y le llevas esa tesis ahí a tu tutor, a tu asesor, y allá en su oficina casi siempre, algunos con gafas ahí, entonces coge tu tesis, la expectativa, y este señor coge un marcador, un lápiz, pero no de este color, ya tú sabes de qué color, y empieza rayar, a rayar, a rayar, a rayar, ahí, como que, Dios mío, el esfuerzo de tus trasnochadas, de tus encuestas, de tus asoleadas, de tus tabulaciones, de estadística para sacar la media y toda la cuestión ahí, todo este proceso, que a ti nada más te da es un tic nervioso en el ojo porque no puedes hacer más nada mientras tú ves que rayan así, ¿cierto? Ahí desalmadamente tu trabajo. Y sales de ahí, de la oficina. Te pregunto, a quienes les pudo haber pasado esto, cuando saliste de allí, de la revisión de tu tesis, ¿seguías con ganas de seguir haciendo tesis? ¿Seguías con ganas de seguir corrigiendo y profundizando? ¿O qué? ¿Sí o no? Definitivamente no, ¿verdad? Recuerda que mencionaba que el garabato evoluciona y que es la primera expresión gráfica. Es exactamente lo mismo que le pasa a un niño cuando él se encuentra rayando por primera vez y se aparece ante él un adulto 2 o hasta 3 veces más grande que él. Imagínate la película. Y el niño chiquitito y arriba llega esta persona con esa cara así grandota, así enojado, ¡oh! Y le dice, no sé, niño malo, no se hace. Claro, el niño lo ve como en cámara lenta, así desde abajo, en su posición indefensa. Niño malo, no se hace. Yo no sé si ustedes han visto la expresión de terror de un niño cuando el papá le grita, por Dios. ¿Ah? No se hace. Algunos hasta le hacen el pao, ¿no? Más como por, bueno, pero claro, el niño suelta ese elemento con el que está escribiendo, lo bota y se pone a llorar. Recuerda que de 0 a 7 años, todo lo que se registra en el cerebro, ¡pum!, ahí queda. Y el niño graba en su mente, rayar es malo. Mira, a él no le interesa que es que rayaste la pared y entonces eso me va a costar plata y me toca contratar a alguien para que pinte o me toca pintar a mí y el apartamento era arrendado y la dueña es terrible y me visita todos los días para ver cómo está su apartamento. El niño no tiene ni idea de nada de eso. Eso no raya.
Y el niño no entiende lo que tú le estás diciendo. El niño no entiende que lo que tú no quieres es que no rayes porque eso genera un problema. El niño entendió, rayar es malo. Punto. El niño entendió, mi mamá, mi papá se enojó porque yo rayé. Así que rayar es malo. Rayar es malo, rayar es malo, rayar es malo. Algo así, ¿eh? Y eso evoluciona, ¿recuerdas? Garabato. Como rayar es malo, garabatear es malo. Y eso evoluciona. ¿A qué? Al dibujo. No, no, no. Dibujar es malo. Y eso evoluciona a las letras. Hacer letras es malo. No, no, no hay que hacer. Hacer fonemas es malo. Leer y escribir, no, no, eso es malo. Aprender es malo. Estudiar es malo. ¿Lo habías visto de esta manera? Cómo una simple situación crea una marca en la psiquis del niño. Porque somos tacaños y eso. Entonces a la pregunta, ¿hay que dejar que el niño raye? Definitivamente sí. Y bueno, te cuento lo que hicimos con nuestro hijo, ya tiene 15 años, te conté hace un momento. Y es que compré 20,000 pesos. O sea, ya te imaginas cuántos papel bond compré. Compré un rollote de papel bond y los pegamos en la pared, en una parte del cuarto de él, ahí. Y ahí entonces modelábamos, ya solamente rayamos ahí, recuerdo que como durante 2 semanas, todos los días rayábamos ahí, mi esposa, yo, a veces los tres, y ahí. Y entonces, claro, modelábamos, condicionamos que ese era el espacio de rayar. Cuando se acababa ya las hojas, las arrancábamos y pegaba otra, y era impresionante, él salía emocionado otra vez con su crayol, con su marcador ahí, a rayar, a rayar. El resultado que hemos visto con mi hijo es espectacular frente al estudio. A él le encanta estudiar, es una cosa loca. Por contarte solo una anécdota, cuando tenía más o menos como 9 años, yo recuerdo que estaba jugando con él y yo le dije, hola campeón, ¿qué tal? Vamos a jugar. Me dijo, sí, papá, vamos a jugar. Y yo le dije, ¿qué quieres jugar? Y él me dijo, papá, juguemos a matemáticas. Y yo, ¿perdón? ¿Juguemos a matemáticas? Oye, ¿tú habías escuchado eso alguna vez? Yo nunca lo había escuchado. Y sacó las hojas, 2 hojas, y hacíamos hacer divisiones de 3 cifras. Y yo, oh por Dios, oh por Dios, oh por Dios, oh my God, divisiones de 3 cifras. Y él saca una, me dice, tú haces esa y yo hago esta. Y yo, ay Dios mío, ¿cómo es que era? Esta le presta a esta, y él hace su división, rapidito, y mira que yo no había hecho la mía, y me dice, ¿no sabes? Yo le dije, no. Me dice, mamá sí sabe. Yo le dije, hey, tu mamá es contadora, yo soy grafólogo. O sea, a ver, ubícate. Pero bueno, es solamente por contarles qué ha pasado fruto de que el garabateo y el rayar y el dibujar, desde chiquitico se lo estimulamos a mi hijo. Obviamente tuve la fortuna, gracias a Dios, de conocer estos principios de la grafología y bueno, poder guiar a mi hijo. Porque si no, capaz que hubiese sido como cualquier otro papá, que bueno, ya sabemos. Y a mi hijo hoy día le encanta el estudio, le encanta el estudio, le encanta el estudio. Él, bueno, por nuestro trabajo y porque en muchos viajes y también en algún momento un tema de salud de él no estudia en un colegio regular, es decir, un colegio normal donde va al edificio y con los demás niños, sino que él estudia desde la casa, él estudia en Home School, un sistema que es estudio virtual, tiene su plataforma, en este momento está en 8º de bachillerato, bueno, ya pasa 9º, ya ganó el año, ya sale de vacaciones, en fin, y tiene sus socializaciones aquí en plataforma y bueno, y lo tengo en otras cosas ya de actividades de campo, baloncesto, cierto, ahorita lo voy a meter en pintura también, que le gusta mucho, y música. Y bueno, y el tema es que a él le gusta mucho el estudio, le encanta estudiar, pero una de las razones sabemos que viene por ahí. Entonces, dediqué unos minuticos a esta parte porque es muy, muy importante que si tienes niños, ya lo sabes. Y como profesional que vas a trabajar o estás trabajando con niños, podamos guiar, que es muy importante. No sé si recuerdas en la clase pasada que hablábamos que nuestro cerebro es un músculo y que la escritura es el proceso que ocupa todos los lóbulos del cerebro, que no hay otra actividad u otro proceso que no ocupe tanta actividad de la neocorteza cerebral como la escritura. Lo que significa es que cada vez que el niño está rayando, su cerebro está trabajando, está ejercitándose.
Por eso el tema de la televisión hay que reducirlo, el tema de la tablet, de la computadora. Yo le compré tablet a mi hijo el año pasado, el antes pasado, que le compré. Y él no tiene celular. Mi hijo no tiene celular, no lo necesita. Yo trabajo desde la casa. Entonces, si yo salgo, está con mi esposa o estoy yo. Y si salimos, pues bueno, le dejamos uno. Ya, no hay problema. Okay. Pero es importante todo el tema. Y ahorita ya él tiene 15 años, ya se ha leído 2 libros. Ahorita le compré otro. Y lo guío mucho. Lo guío mucho. Y siempre le pregunto, ¿qué leíste hoy? ¿Qué aprendiste? ¿Qué leíste? Ay, mira, aprendí, me cuenta. Entonces, el tema de ir guiando a la evolución de tu hijo. Entonces, seguimos con los garabatos. El garabato, entonces, es el precursor del dibujo y la escritura, como lo mencionamos hace un momento. Permite explorar algunos detalles tempranos de la afectividad y del temperamento. Este dibujito me encanta. Porque así piensa la mente de un niño. Así piensa, así piensa la mente de un niño. Ay, perdóname. Gracias por decirme. Así piensa. Por Dios, ya van a ser las 9. Se nos va el tiempo rápido, ¿no? Es tan fascinante el tema. Yo no me he dado cuenta a la hora. Ya ahorita a las 9 tengo otra clase. No sé si estuvieron en la clase pasada. Ahorita les voy a colocar el link del grupo acá antes de irme para que lo tengan, porque creo que no se lo supo dar mi asistente. Listo. Así piensa la mente de un niño. Ok, vale. Sigamos así entonces, rápidamente. Iremos a algunos tipos de garabatos y su expresión. Mira, estos son garabatos como flechas y lo hacen por lo general los varones. Y aquí tenemos un tema claro de puntas. Mira, puntas, 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 puntas. Me está hablando de impulsividad, de agresividad, de niños desprevenidos de los demás. Fíjate que las puntas son dirigidas hacia la izquierda en su mayoría. Entonces valdría la pena revisar, mirar qué estaría pasando. Exacto, arpones también, correcto. Aquí. Bueno, el arpón sería este realmente. Y estas serán las puntas acá. Este es un arpón aquí también, mira. Este punto. Movimientos acerados según Augusto Vélez. Augusto Vélez. Ya más adelante vamos a ver un poquito más sobre autores y te voy a pasar unos manos. Cuando estemos en el curso ya, que lo iniciamos ¿qué es hoy? El 19, perdón. Le paso varios manuales y unos diccionarios ahí que vamos con material de apoyo. Vale, tenemos aquí curva. Recuerda que curva van a estar las temas de las niñas o los niños que son más bien cordiales, amables, solidarios, que se conectan con mayor facilidad. Tenemos aquí garabatos repasados, mira. ¿Esto? Está el azul, encima está el rojo, encima está el negro. Esto es temor a la oscuridad, temor al terror, ¿sí? A lugares oscuros, tal vez. Yo siempre he dicho que estamos hablando de garabateo, es decir, un promedio de un niño año y medio. No debería un niño tenerle miedo a la oscuridad. Recuerda, él duró 9 meses en la oscuridad. 9 meses duró. Entonces no habría realmente contar. Los miedos, pues sabemos que son aprendidos, son infundidos. Mira, garabatos como bocas abiertas, y entonces aquí estamos teniendo un niño que le tratan bien, pero le gritan. Las curvas es la simbología que hay tal vez un buen trato,
pero ya esta posición, fíjate que esto parece como una lengua acá, ¿sí ves? Y que vendría desde el lado izquierdo, del lado de la mamá, posiblemente, la situación. Garabatos aquí con triángulos, niños que le gritan, pero también hay un tema de dificultad, de agresión, que además le insultan, le dicen palabras soeces, palabras groseras al niño. Y bueno, hay una combinación del color rojo, ya en la próxima clase estamos viendo el tema de los colores y demás. Tenemos aquí garabatos compactos, tema de aislamiento, de desconexión de la realidad. ¿No? Igual, asunto. Cuando el garabato tiene poca presión, me está hablando de miedo, me está hablando de una posible enfermedad. ¿Por qué? Porque es que recuerda que el garabateo, el niño agarra así, ¿cierto? Él agarra así porque no tiene pinza, no tiene pinza. Y así esto pues debería tener presión. Si no tiene presión, bueno, habrá que revisar qué pasa si es que el niño pues está incubando una enfermedad o tiene sus orígenes en el miedo. Miremos entonces, algunos aspectos se evalúan en las primeras etapas, así, rápidamente. Cualquier dibujo se puede analizar, ¿cierto? Pero antes tenemos que mirar el tema de el tamaño que el niño elige, el tamaño del papel que el niño elige. Porque si toma hojas grandes, me está hablando de niños sociables, afectuosos, simpáticos. Si toma hojas pequeñas, me está hablando de niños tímidos, temerosos, con dificultad para integrarse. Pregunto, ¿qué dijimos que significaba el papel, el plano gráfico? ¿Qué dijimos? Exacto, el mundo. Entonces, si el niño toma una hoja grande, está diciendo mi mundo es grande, mi mundo es grande. Pero si toma una hoja pequeña, está diciendo mi mundo es pequeño. Yo recuerdo que en un taller que hicimos con un grupo de niños, fuimos a un colegio de una amiga que nos prestó a los chicos y yo me llevé a unos alumnos de grafología para enseñarles grafología ahí con los niños. Y yo tomé una hoja y la rasgué y coloqué, sí, me acuerdo, en una mesa para niños y le dijimos a los niños, bueno, ¿qué tal la actividad? Bueno, ahí sí, buenos días, amiguitos, bueno, como la cosa, ¿no? Y le dijimos, bueno, vamos a hacer una actividad, vamos a dibujar, aquí están los colores, las hojas, y una niña tomó ese pedazo rasgado. ¿Qué creen que estaba pasando en la vida de esa niña? ¿Qué creen que estaba pasando en la vida de esa niña? En el mundo de esa niña. ¿Cómo estaba el mundo de esa niña? Estaba limitado, estaba rasgado. Exacto. Le pregunté a la profesora, ¿y saben qué pasó? 2 meses atrás, sus padres se habían divorciado. Claro. Ella pudo haber tomado hojas completas, pero su inconsciente la llevó a tomar la representación de cómo estaba su mundo. Claro, era la mitad de una hoja. O sea, para un niño, su mundo es su papá y su mamá. Y nada más había uno, rasgado, completo. ¿Sí? Entonces, fíjate que ni siquiera ha dibujado el niño y con tan solo mirar el plano gráfico, es decir, la hoja ya me está dando una información importante. Vale, bueno, mis queridas y mi querido, se nos acabó el tiempo, está muy fascinante, está muy interesante. ¿Cómo vamos? ¿Estamos aprendiendo? ¿Vamos profundizando? ¿Listo? Vale, sí, qué pesar por mí, yo voy con ustedes, pero bueno, ya tengo la otra actividad aquí. Y lo más importante es que ya se han dado cuenta que esto tiene mucha información y lo importante es que lo vayamos tomando así poco a poco para que lo vayamos
digiriendo, a veces se me atravesan las palabras. Podemos digerir, ¿sí? Lo podemos digerir de esa manera y bueno, sea más fácil comprenderlo, entenderlo. Vale, nos vamos a ver entonces. Recuerden, el próximo martes 12, nos estaremos viendo para que nos encontremos allí. Ahorita, si quieren, pueden ingresar a la clase que estamos haciendo ahí, la clase. Ok, bueno, muchas gracias y recuerden que les estaremos enviando la información. Esto se pone muy bueno. Esta conferencia comenzará a grabarse. Como les decía, esto se pone muy bueno. Sí, la grabación se la estaremos enviando mañana en link de acceso. Ok, muchas gracias.